Entonces, el 2R lo hicimos para poderle meter matemáticas a esto. Les dije, le vamos a meter un poquito de matemáticas sencillas. Entonces, Q emana campo, ¿ok? Y ese campo en su camino por el universo atraviesa dos superficies gaussianas. La esfera de radio R, la chiquita, y la esfera de radio 2R, la grandota. ¿Ok? Al final, la tesis de todo esto va a ser que el flujo a través de la una es igual al flujo a través de la otra. Y en los exámenes solemos evaluar ese tipo de comprensión. Oiga, entonces lo vamos a hacer de dos maneras el análisis. Una menos matemática que la otra. Vamos con la menos matemática. Miren, ¿cuántas líneas cruzan? Cogemos un diferencial de área aquí en la esfera chica y un diferencial de área en la esfera grande correspondiente. Análogo, correspondiente es la palabra principal. Es como que si esta la haces chiquita es el mismo diferencial y si la haces grande es el mismo diferencial, ¿comprenden? Es como una foto ampliada de la otra, ¿ven? Entonces ese diferencial de área se escoge, no otro. ¿Ok? So, el área de este diferencial tiene que ser 4 veces la del de adentro. ¿Por qué? Porque la variación es cuadrática con el radio, ¿verdad? Porque el volumen de una esfera, el área de una esfera depende del cuadrado del radio, ¿verdad? Entonces, si el radio se duplica, las áreas se cuadriplican, porque es cuadrático, ¿sí? Entonces, el área de este diferencial es de A, el de este otro es 4 de A. R, el doble al cuadrado, 4 veces, se cuadriplica. Entonces, observad que a este lo cruzan 3 líneas, así, si lo vemos en diagonal. Y este otro, las mismas 3 líneas. Estamos analizando, concluyendo al final, que el flujo es el mismo en la esfera chica que en la esfera grande. ¿Cómo se demuestra? Por un lado, vemos que al flujo del diferencial chiquito lo cruzan 3 líneas. El flujo es el número de líneas que lo cruzan, ¿verdad? Y aquí también las mismas 3 líneas. Ahí ya se vio que si eso lo multiplicas a todos los diferenciales, te va a dar igual cantidad de líneas. O si no, verlo así. Si de aquí emanan 1000 líneas van a cruzar a la primera esfera, 1000 líneas van a cruzar a la segunda. ¿Verdad? Pero flujo es como, el flujo es como campo. ¿Cómo es la definición de flujo? Campo por área. Flujo es campo por área, sí. Campo por área, ¿ok? Recordando eso. Aquí me cabe. Que flujo es campo por área. Así, con los detalles ahí va, de que el coseno del ángulo y todo eso. Flujo es campo por área. Entonces miremoslo con esa matemática. Oye, el área de la esfera grande es 4 veces la de la chica. ¿Os parece? Porque dije, depende del radio, y si el radio se duplica, del radio cuadrado, quise decir, y si el radio se duplica, el área se cuadriplica, porque el área depende del radio, ¿verdad? El área de una esfera, 4pi r cuadrado, depende del radio, ¿verdad? 4pi r cuadrado, depende del radio, ¿sí? Si duplicas el radio, el área se cuadriplica. La esfera grande tiene 4 veces el área de la esfera chica. Y como flujo es campo por área, si el área se cuadriplica, el flujo se cuadriplicaría. IA. ¿Ok? Repito. Esfera chica se convierte en grande. Si el área se cuadriplica, el flujo se tendría que cuadriplicar. Pero no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo depende del cuadrado del radio al recíproco. O sea, el campo se reduce en 4.
El campo se reduce en 4. El área se cuadriplica, pero el campo se reduce en 4 por esta dependencia, ¿ves? Entonces el resultado es que esto es una constante para las esferas. No importa el radio de la esfera, el flujo a través de la esfera es una constante. Lo hemos visto con dos perspectivas. Una más matemática, aquí les dejaré claves como 4A inicial y como un cuarto de inicial. Un cuarto de ley inicial y 4 veces el área inicial. El 1/4 se anula con el 4 y la cosa queda pareja, constante. No importa el radio, el flujo es el mismo. Ahí lo hicimos para dos esferas, una el doble de la otra. Pero eso es para cualquier par de esferas concéntricas. Y si no fueran concéntricas, ya veremos. ¿Estamos? Esa es una aplicación, algo que me tienen que manejar, es cualitativo, les dije, conceptual. Sí pueden manejar cosas como un cuarto y todo eso, entender esa parte. Vale. Luego, veamos otro caso, continuando en esto. Carga puntual dentro de una superficie no esférica. Ahora, tomen esta superficie irregular, pero la vamos a comparar contra esa esfera. ¿Ok? Aquí no podemos hablar de un radio porque es variable. ¿Ok? Pero se compara contra esa esfera. Miren, véanlo así. Todo el flujo que emana, todas las líneas que emanan de la carga atraviesan a la esfera y también a la cosa irregular. Y entonces como el flujo viene a ser como todas las líneas, ¿cuántas líneas lo atraviesan? Digamos, esa es una forma de ver el flujo, ¿cuántas líneas lo atraviesan? ¿Ok? Entonces, el flujo de la esfera es el mismo que el de la superficie irregular. En el ejemplo anterior, la superficie era dos esferas. Ahora es una esfera contra una irregular. El flujo de la superficie esférica es el mismo que el de la superficie irregular. Lo pueden ver así, el número de líneas. Si 1000 líneas manan de aquí, 1000 cruzan a esta superficie, 1000 cruzan a esta otra. ¿Verdad? Y el principio ahí se vio viendo, porque a medida que te alejas, si bien el área crece, pero el campo disminuye en igual proporción y se mantiene el producto, que es flujo. Ok, hay una demostración más matemática de este. Y era así, miren, tomen este diferencial que no es, este es esférico, este que está en suavecito es esférico, este no es esférico, es así, así. Pero se acuerdan que el flujo, para el flujo se ocupaba el área perpendicular. Y la esfera, su área es perpendicular al campo. En una esfera, el área siempre es perpendicular al campo, el área. En este, el área no es perpendicular al campo, pero para flujo la proyectas. Te interesa es la área proyectada, el área perpendicular proyectada, ¿se acuerdan? Entonces, aunque este sea no perpendicular, el que manda es la parte perpendicular. Y la parte perpendicular es una esfera. Aquí va a haber una esfera, aquí, que es el equivalente a esa superficie. Y el flujo va a ser el mismo. Bueno, son comentarios. Y otros comentarios más. Miren estas. Miren, este tipo de ejercicios salen en los exámenes, en las teóricas. Miren. Vamos a calcular, ahí les dejo la presentación para facilitarles las notas. Tenemos la superficie B, lo podéis imaginar como una esfera 3D o lo podéis imaginar como una circunferencia 2D. De cualquier manera estaría bien. Entonces, tenemos la superficie B, la superficie D, que es ese como salchichón amarillo, ¿lo veis? La superficie A, que es la otra esferita naranjadita, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto es el flujo en cada la pregunta es, ¿cuánto es el flujo neto, obviamente, en cada superficie? Esa es la pregunta, ¿cuánto es el flujo neto en cada superficie? Empiezo en el salchichón, la superficie D, ¿cuánto es el flujo? ¿Cuánto es el flujo en el salchichón? Ahí es 0, porque todo lo que se mete se sale.
o porque no hay carga adentro. Ven, todo lo que acomete por la izquierda, abandona por la derecha, ¿verdad? Todas las líneas. ¿Por qué? Pues porque no tiene carga adentro. A diferencia de la superficie A, por ejemplo, las líneas atraviesan la superficie A, miren. Entonces, esas son las preguntas. Y aquí se lo desarrolla así un poco. Por ejemplo, dice, la carga encerrada, la Q, que es esta, ya sea positiva o negativa, es de 10 microcoulombs. 10 microcoulombs es el valor de Q. Ok. Y la ley de Gauss dice, en eso estamos, que el flujo total en las superficies va a ser la carga que les queda dentro entre la épsilon. En el caso del salchichón, la carga es 0, por eso da 0. Y hagámoslo para cada superficie. Por ejemplo, en la superficie A, ¿cuánta carga queda dentro de la superficie A? Queda positivo Q, ¿verdad? Por eso lo he puesto ahí, miren, positivo Q. En la superficie A queda positivo Q. Entonces, el flujo neto en la superficie A va a ser positivo Q. Eso que está ahí. O sea, ahí está el A, miren nomás. Solo la A. Total, hacen toda esta operación, la carga que quedó adentro, la épsilon sub 0, y les da esa cosa, ese número. ¿Ok? Con la superficie B sería lo mismo, solo que de signo negativo. En la superficie B lo que queda adentro es esta carga, negativo Q. El flujo va a ser esto mismo, pero negativo. En la B. En la C, ¿qué me dicen? Esa se puede hacer por inspección. La C es esa salchichona, así, grandota, horizontal. En la C, adentro de la C quedan las dos cargas, más Q y menos Q, que se anulan, y la carga encerrada en C es 0, ¿verdad que sí? Entonces el flujo en C es 0, el flujo en D es 0, y el flujo en C es 0, y ahí se acabó. Déjenme ver que tenía este último. Sí tengo 10 minutos, regálenme. Miren, tengo un hilo con lambda como el primer ejercicio, ¿lo ven? ¿Sí? Y tengo un voladoedro ahí, a ver cómo se llama, ese voladoedro, ¿verdad? Y logran ver que el hilo es el eje del voladoedro, ¿sí? Entonces, miren qué pregunta. En esta el ingeniero Snyder me vaciló porque la puso en el examen y yo le dije una vez, ¿qué yuca está esa? Y era ignorancia mía, pues. Entonces, H es la altura del voladoedro, ¿sí? Y obviamente las caras son pentágonos, ¿verdad? Y entonces la pregunta dice, ¿cuánto es el flujo en la cara sombreada? Solamente en la cara sombreada, ¿ok? Entonces yo me fui mal porque hice este análisis, miren, el flujo en la cara, yo hice este análisis, aquí se los ilustro, miren, ahí tenemos el corte transversal, el pentágono, ¿ok? Y ese es el hilo, visto desde así, con esa perspectiva 2D, ¿estamos todos? Entonces, las líneas de campo. Ahí os dibujo esas líneas de campo. Miren, aquí yo dije, pues aquí el ángulo, los vectores de A, los vectores de A, si yo dibujo el vector de A aquí, más chiquito, el vector de A aquí, miren, el vector de A es perpendicular al área. Ven los vectores de A y miren los ángulos. Aquí el ángulo baboso, aquí es negativo, aquí es positivo. El ángulo baboso es variable. A la hora de hacer la integral, ¿verdad?, de campo por área, es una variable. Porque nos han pedido, si se acuerdan, nos pidieron sobre esta cara nomás. Sobre esta cara, el flujo en esa cara. Entonces sería la integral de E punto de A, pero aquí no está fácil. De que sí se puede, creo que sí, ¿verdad?
pero está complicado porque el ángulo es variable. Otra que es variable, el campo. El campo aquí tiene un valor grande, miren, pero aquí es más chiquito, lo he exagerado. ¿Por qué? Porque este punto está más cerca de la línea que este otro. El punto está más lejos, el campo es más chiquito. So, aquí para integrar, el campo es una variable, ya, y el ángulo es una variable. Entonces, no es como el que hicimos, que era cero y constante, ¿verdad? Esto, para ley de Gauss, no está fácil. Entonces, yo ahí me quedé en mi ignorancia, repito, ¿verdad? Pero acudí a él y a él me aclaró. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace aquí? ¿Qué se hace? Estas son preguntas capciosas más que matemáticas, oigan. Porque no hay que hacer esas integrales complicadas, oigan, no hay que ver tiempo del examen solo en eso. Entonces, aquí la respuesta es sencilla, miren. Bueno, ahí está lo que acabo de explicar, ¿no? La respuesta está aquí arriba, miren. El flujo neto, que es lo que les he... bueno, pero ese sería el total de todo el voladoedro, ¿verdad? El total sería la carga encerrada en el voladoedro, que es conocida, es lambda h, ¿verdad? Lambda h. Sí, lambda h es la carga encerrada, igual que en el cilindro, lambda h. La carga encerrada entre epsilon sub 0. No nos vamos por el lado izquierdo, sino por el lado derecho. Esa es la clave del ejercicio. Por eso es capciosa. Si te vas por el lado izquierdo, integrales complicadas. Si te vas por el lado derecho, solo medir la cantidad de carga que hay adentro, que es lambda h. Creo que h es conocido, ahí están los datos. ¿Y qué? Y ves entre cuánto repartirlo, porque el voladoedro tiene dos caras pentagonales cuyo flujo es cero, ¿verdad? ¿Sí? El flujo total del voladoedro es carga encerrada entre épsilon, y eso lo conocemos, el miembro derecho lo conocemos, lambda h sobre épsilon, lo conocemos. Entonces sería, el flujo total va a ser igual a ¿qué? Al flujo en las caras, que da 0, más el flujo en las 5 caras laterales. 5 caras laterales. Entonces queremos el flujo en una cara, sería un quinto de eso. Aquí está desarrollado. Paso. El flujo neto va a ser a lambda h entre epsilon sub 0. El flujo solo en una cara va a ser una quinta parte de eso. Entonces en este caso nos queda así. Ahí queda. El flujo en la cara entre h igual a 5. Bueno, pero yo estaba pidiendo el flujo en la cara, ¿ok? Va a ser igual a lambda h, todo esto se lo di, entre 5, yo les di la lambda, la h y el epsilon, ¿ok? Entonces la experiencia es no irse por integral, sino por el miembro derecho, carga encerrada. Se reparten 5, porque solo son 5 caras que tienen flujo. El flujo neto es 5 veces el flujo de una cara. Y ahí quedamos, hoy sí terminamos. Entonces, nos veríamos hasta el lunes, oigan. Ahí tenemos material, ya no les voy a poner más, pues hay suficiente material para trabajar. Bueno.